como tú. De un aplauso al Señor Jesucristo. No hay otro Dios como Él, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Dios les bendiga y vamos a continuar en esta preciosa tarde. Padre, te damos muchas gracias esta noche, porque tú, Señor, siempre has estado al pendiente de nosotros y sabemos, Señor, que no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Así que, Señor, te alabamos, te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, porque eres quien nos ha mantenido hasta el día de hoy de pie. Gracias, Padre. Queremos orar esta noche por especialmente nuestros hermanos de Vivero Shalom, que su abuelita murió este día, Señor, y pues allá en el Estado de México están. Oramos por consuelo para toda la familia, que Dios los guarde, que Dios les cuide, y también, Señor, que tú traigas paz y consuelo en el corazón de todos. Que el Señor sea quien tome control de todo esto y que vean tu luz, Señor, en medio de toda la problemática. Así que, Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, orando por toda la familia de Vivero Shalom, de aquí, de Puerto Vallarta y de allá del Estado de México. Sabemos, Padre, que nuestra hermana te conocía y tenemos la seguridad de saber dónde está nuestra hermana en tus brazos, alabando tu nombre. Así que, Señor, gracias por ello. Y oramos, Padre, por la familia, todos allá en San Lorenzo, que tú les guardes, Señor, de todos estos contagios que hay, y que el Padre Celestial, Señor, toque sus cuerpos de los que han estado enfermos. También nuestra hermana Lupita Rivera nos pide que oremos por sus hijos y que el Señor les ayude a tener salud en todos los sentidos, y que el Padre Celestial también toque sus vidas para que le reconozcan siempre como Señor y Salvador. Oramos por nuestro hermano Héctor Arminio y por su familia, que sigan adelante en sanidad, y que el Padre Celestial, Señor, les traiga paz al corazón de toda la familia en estos tiempos de enfermedad. Oramos también por Dora López. Nos pide que oremos por su esposo para que él pueda rendir su corazón al Señor, y también, Señor, lo ponemos en tus manos para que seas tú quien toque esa vida y pueda un día él glorificar tu nombre. También ponemos a toda su familia en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones. Oramos también, Señor, por todas las personas que han pasado por la enfermedad del COVID, los que están activos ahorita, por los que ya pasaron, te damos gracias. Por los que están activos, que tengan paz en su corazón y que puedan rendir su vida principalmente al cuidado tuyo, Señor, que estemos tranquilos de saber que tú tienes todo en control y tú eres quien da el sí y el no siempre, Señor. Así que ponemos en tus manos todo esto. También oramos por nuestro hermano Roberto y por nuestra hermana Margarita, que tú, Señor, les concedas su sanidad. También, Señor, que tú les bendigas y les guardes. Oramos por también nuestra hermana Vero Baldovino, Señor, a toda la familia, también que tú les des salud y que tomes control también en cualquier situación de enfermedad. Y pido por mi esposa, Señor, por su recuperación total, que tú sigas mostrándote en su cuerpo y que pueda ver tu mano poderosa, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das cada día y porque sabemos que estás al pendiente de nosotros. Así que estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos, que estamos reunidos esta noche y que podemos alabar a nuestro Padre Celestial. Y pues no sé si les comenté el domingo, hace unos días,
no, ya tiene meses porque fue antes de que nos cerraran aquí Puerto Vallarta. Estaba yo platicando con un hermano allá afuera y pues no sabíamos mucho todavía de la pandemia. En México no había, y entonces platicando yo le decía, no, yo creo que a Vallarta no va a llegar, le digo, porque pues ya se acabó el tiempo de frío aquí en Vallarta y va a empezar la primavera, el verano, ya nos salvamos. Y entonces el americano me dijo, todavía no llega. Me dijo, pero llegará. No creo, le dije. Y pues llegó. Y ahora, pues vamos monitoreando, ¿verdad? Cuántos contagios y todo. Y pensando en que, pues yo me equivoqué, sí llegó. Entonces, tenemos que pensar que a lo mejor un día también llega a nuestra casa. Y esperamos que no. Pero hay muchas probabilidades, ¿verdad? En una pandemia pues hay una contaminación general, pero les decía, le damos gracias a Dios porque los contagios últimos y de hermanos de aquí de la congregación, todos han salido adelante, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema, más allá de que pues los síntomas de temperatura, de dolor de huesos, de cabeza, de tos, un poquito de dificultad para respirar, pero les decía en la mañana solamente a nuestro hermano Ricardo Campos que lo tuvieron en el hospital y lo tuvieron que intubar, pero ya está bien, también gracias a Dios que no pasó a algo más. Y ahorita tenemos algunos hermanos que ya terminaron su tiempo de guardarse porque estuvieron contaminados, estuvieron con el contagio y que ya están libres. Y tenemos otros que ya están empezando, pero también los síntomas muy, muy ligeros. Entonces, pues le damos gracias a Dios por ello, y que si nos llega, pues que nos llegue ligerito, ¿verdad? Ya el virus así todo debilitado, todo atarantado, para que no nos haga cosas feas, ¿sí? Le damos gracias a Dios porque tiene cuidado de nosotros y confiados plenamente en Él. Amén. Muy bien, pues vamos a recapitular un poquito. Recordamos que estamos estudiando el libro de Génesis, y Génesis pues tenemos para todo el año, pero si no conocemos bien Génesis, nos va a ser difícil conocer en su totalidad la Biblia. Así que cuando nosotros conocemos Génesis, vamos a entender muchísimas cosas, vamos a entender mensajes que tal vez no eran relevantes para nosotros de los libros que vienen o del Nuevo Testamento, pero que cuando leemos el Génesis y luego leemos los otros libros, podemos contextualizarlos y podemos comprender mejor y no sacar de contexto los mensajes que el Señor tiene para nosotros. Y la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 10 y veíamos las descendencias y cómo fueron ocupando toda la tierra, el mundo, lo que es la parte de Asia, de África, de Europa, toda esta zona que los hijos de Noé ocuparon. Y hoy vamos a ver el capítulo 11, que nos habla de la gran conocida Torre de Babel. Es la primera parte, y después la segunda parte nos habla de las genealogías para poder llegar hasta el padre Abraham. Entonces es algo que nos va a ayudar muchísimo a comprender algunas otras cosas. Vamos a leer capítulo 11, voy a empezar desde el verso 1, voy a leer la primera parte y después vamos a meditar en la parte donde ya nos habla de las genealogías. Bien, entonces dice así la palabra del Señor. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma.
y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y vamos a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Bueno, vamos a ver primero esta sección. Primero, la palabra Babel, ¿sí? Es una palabra que en un término hebreo pues suena a confusión, y después le va a dar el nombre a la ciudad donde se hizo esto, que se llama Babilonia, ¿sí? Entonces ese es un referente en cuanto a la palabra Babel. Pero pues también es necesario que sepamos un poquito acerca de los lineamientos hermenéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a interpretar un pasaje, necesitamos conocer sus contextos y necesitamos conocer el valor de las palabras, necesitamos conocer bien su geografía, necesitamos el propósito del libro y bueno, algunos puntos que tienen que ver con esta interpretación. Bueno, hay una interpretación muy popular que basada en el capítulo 10, porque el capítulo 10 nos dice que fueron esparcidos los hijos de Noé y entonces dice que cada uno fue acomodado de acuerdo a su tribu, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su lengua, y todos fueron acomodados en su lugar. Bueno, y esto lo repite varias veces el capítulo 10, pero en el capítulo 11 se dice que como Génesis es un libro de recapitulación, donde nos está contando historias, algunos intérpretes dicen que la situación de Babel fue antes de que fuera la expansión de los hombres en la tierra, y entonces se dice que todos estuvieron juntos en Babel, todos, absolutamente todos, y que después de esto fue como llenaron la tierra con diferentes idiomas. La otra interpretación dice que ellos fueron a las diferentes tierras, pero que los habitantes de Babel se unieron y que al estar ahí decidieron ser una nación potente. Y una vez que ellos decidieron ser una nación potente, comenzaron a construir esta torre. Una vez que fue empezado el proyecto, comenzaron, no sabemos nosotros exactamente hasta dónde llegaron, pero sí el propósito fue que ellos iban a construir esta torre. La segunda interpretación que les decía yo es que una vez que ellos fueron confundidos, como lo acabamos de leer, y que cada quien tomó un idioma diferente, entonces ellos, al no entenderse, se esparcieron y el mismo Dios los esparció por todas partes,
y entonces ellos llegaron a las comunidades que ya estaban establecidas y comenzaron a tratar de comunicarse y enseñaron el nuevo idioma a las otras personas. Porque si nosotros vemos las zonas geográficas donde se repartieron las tierras a los hijos de Noé, vamos a ver que hay algunos lugares donde se hablan hasta 5 o 6 idiomas diferentes. Si no, tendríamos un idioma solo para Europa, tendríamos un idioma para África, tendríamos un idioma para Asia, ¿sí? Entonces otro idioma solo para Canaán. Entonces la segunda parte, aunque es menos popular, nos habla de que estos babilónicos fueron confundidos y ellos fueron quienes empezaron a dar los nuevos idiomas, y fue muchísima gente. No sabemos exactamente cuántos idiomas se dieron, pero sí fue una situación difícil. Muy bien, entonces, y lo vamos a corroborar con este pasaje. Si volvemos a leer un poquito, dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Esto no tiene problema de interpretación, ¿verdad? Pero habla de un grupo que emigra al oriente. Este grupo que emigra al oriente encontraron una llanura, y en esta zona, que ya el escritor le pone el nombre de Babilonia, dice que se establecieron en este lugar. Y entonces ellos tenían una idea. Primero empezaron a descubrir que el barro, al mezclarlo con fuego, se endurecía, y entonces ellos podían construir bloques similares a las rocas. Y entonces los usaron. Ahora nosotros los conocemos como ladrillos, y la brea la usaban para pegarlos. O sea, la brea produce una capa muy delgadita, ya una vez aplastada con otro ladrillo, entonces la capa es muy delgadita, y pues la brea virgen, ¿verdad? Seguramente al hacerse dura y con los ladrillos de este tipo, pues el estilo de construcción es muy especial, porque para que tuviera una base fuerte, pues lógicamente usaron la forma piramidal, como vamos a encontrar en todo el mundo. Las pirámides de Egipto, las pirámides de México, de Centroamérica, de Sudamérica, todos van a usar el mismo sistema. Ya hasta después vamos a ver columnas y todo esto, pero al principio todas las construcciones fueron piramidales, precisamente para tener una base fuerte. Entonces, el propósito no era solamente construir y haber encontrado una nueva forma, sino que ellos querían construir una gran ciudad, una gran torre que llegara hasta el cielo, y eso era el propósito, de que ellos se querían hacer famosos y que nadie los confundiera en otro lugar, que ellos podían tener poder y que absolutamente nadie los confundiría. Y ese era el propósito. Pero hay quienes han investigado, y ustedes saben, algunos saben que los primeros escritos que se encontraron fueron precisamente en esta zona, ¿sí? Entre el código de Hammurabi y los demás escritos que se encontraron en estas áreas, y entre los escritos que fue muy difícil traducir, porque se usaban unas puntas para escribir y solamente eran como líneas, pero ya a la hora de unirlos y las interpretaciones y todo esto, se dieron cuenta que en algunos escritos había precisamente estas palabras que hablaban de una gran construcción, o más bien de una ciudad que ellos decían en ese escrito que había bajado del cielo, que tenía una gran torre,
y que en la torre tenía una gran construcción y que es la que conectaba con el cielo y que los grandes dioses habían dado el aval para este lugar, pero que después sucedió algo y entonces esta situación pues se salió de control. Y especialmente ellos creían en un dios que era el que predominaba, que es el dios Marduk. Y ellos decían que este dios Marduk había puesto esa torre allí y que ahí ellos le rendían culto y entonces su punta llegaba hasta el cielo. Esta es una narración no bíblica, claro, pero la Biblia nos dice que sí, que estaba esta construcción y que el propósito que ellos tenían era precisamente llegar hasta el cielo, aunque los babilónicos dicen que sí lograron tenerla. No sabemos hasta dónde llegó la torre, pero lo que sí sabemos que la idea de ellos era no ser dispersos, la idea de ellos era ser poderosos, tener un gran nombre y al final pues sí tuvieron un gran nombre al conocerse de su confusión. Y entonces, en lugar de estar unidos, terminaron siendo esparcidos y solamente un pequeño grupo se quedó en este lugar. Bien, hay un sigurat que encontraron que es la base de una torre gigante y por las investigaciones, por la situación en la que ellos empezaron a concluir que muy probablemente este sigurat o esta base o esta pirámide era la torre de Babel de la que hablaba el Génesis, es porque en esta zona cuando hacían los ladrillos les ponían sellos que los distinguían, y entonces cuando encontraron este sigurat encontraron estos sellos donde también se narraba parte del propósito de la construcción. Entonces ahí podemos ver nosotros que pues la arqueología nos ayuda a ir conociendo un poquito más y la situación es que el hombre se había llenado de soberbia, pero Dios lo sabía. Dios lo sabía y usa muchas figuras aquí el escritor, Moisés, claro, y usa figuras para que los que leyeran este libro pudieran tener una idea de lo que estaba sucediendo más cercana al humano, por decirlo así, porque dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. ¿Usted cree que Dios necesitaba descender? Claro que no, pero el narrador lo quiere poner así para que nos demos una idea de que nada se puede esconder de la presencia de Dios. Y entonces él usa una figura como si Dios tuviese que venir hasta la tierra para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Él había visto y tenía que ver en qué situación se encontraban ellos, pero solamente al ver en qué situación se encontraban ellos tenían que ser confrontados por Dios. De lo contrario, ellos no iban a detenerse. Y cuando dice que él descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer será imposible. Decíamos hace 8 días que las personas habían sido salvadas, Dios les había guardado, se había mostrado la gracia de Dios. Noé fue un hombre que Dios bendijo y que la Biblia dice que caminó con Dios. Sus hijos fueron salvados, las esposas de sus hijos, la esposa de Noé, pero la naturaleza pecaminosa no salió de ellos, siguió. Y por tanto,
siguieron pecando. Y uno de los pecados que aquí estamos viendo es que ellos habían decidido prácticamente darse culto a sí mismos. Y entonces Dios dijo no, o sea, los hice tan bien hechos que si los dejo van a hacer lo que quieran y nadie los va a poder detener. Hasta ahí llega la maldad del hombre. Nadie les podrá detener. Pero el Señor dijo, y otra vez usa una figura como si Dios tuviera que bajar. Esta figura la usa también cuando al principio del Génesis dice que Dios buscó a Adán, ¿no? Pero realmente Dios está presente en todas partes. Pero les decía que estas figuras son para que los lectores como nosotros pudiésemos entender cómo Dios se involucra entre nosotros y cómo Dios está al tanto de nosotros y que no puede ignorar absolutamente nada de lo que hacemos. Y entonces dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Hay algo que me llama la atención y que habla en plural. En el hebreo también está en plural, en español está en plural. Y entonces eso nos hace ver que Dios, aunque es el mismo, Él está en una comunidad. Y como se le llama Elohim, pues es el nombre de Dios, pero que tiene una forma plural. Y pues estamos hablando nosotros, no es que el término esté en la Biblia Trinidad, pero es una conclusión teológica que hay un grupo, es un solo Dios, pero es un Dios plural, con funciones específicas, y aquí hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están unidos, que están en un mismo sentir y que ejecutan algo para el bien de los hombres. Aunque aquí vamos a ver una disciplina, pero esta disciplina es para bien de los hombres, porque después lo que ellos sigan haciendo, dice, nadie los va a parar, y entonces el término va a ser terrible. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Cuando Dios los expulsó del jardín de Edén, era para que no comieran del árbol de la vida y no se quedaran así perdidos para siempre, sino que Dios los sacó en una manera de disciplina para que ellos pudieran tener otra oportunidad de salvación. Y esa oportunidad la encontramos a través de Noé. Pero ahora otra vez encontramos una situación de rebelión, y entonces el Señor manda. Dice, de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Les puso otros idiomas a todos. Y por eso dice la ciudad se llamó Confusión o Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Ellos, los que fueron dispersos de Babilonia, se encargaron de comunicar este nuevo idioma a todas las personas. Las dos versiones pues no tienen ningún problema, porque la situación, las dos versiones de interpretación, porque el asunto fue que fueron confundidos, hubo idiomas y estos idiomas se esparcieron por todo el mundo conocido. Así que la situación es que los idiomas que llegaron fue para no ponernos de acuerdo, y hasta la fecha no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Aunque ahora manejamos algunos idiomas que casi son universales, como el inglés, como el chino mandarín, y uno de los idiomas populares son los idiomas romance, de donde viene el español, como el francés, el español, más fuertes el francés y el español, y que el italiano no es tan popular en el mundo, casi no sé, catalán, por ejemplo, que no son idiomas que se hablan en muchas partes del mundo, pero el francés y el español de los idiomas romances, el portugués podríamos decir, pero no es tan popular como el español y el francés, que se habla en muchos más países. Vamos a encontrar esta gama, pero vamos a encontrar también los idiomas que se hablan en Asia, que aunque todos se parecen, pero todos son diferentes, ¿no? Solamente en China
hay muchísimos idiomas, muchísimos diferentes idiomas chinos, pero el más popular es el chino mandarín. Y aún así, cuando tenemos lenguas como español, francés, chino mandarín, inglés, alemán, que es otra lengua que también se habla en muchos lados, no tenemos acuerdos. Y lo único que tenemos son guerras. Y lo único que tenemos son problemas. Aunque el Nuevo Testamento dice que va a haber alguien que nos va a unir en moneda, en cultura, en muchas cosas, pero cuando suceda esto es porque ya hubo la rebelión total de la humanidad, del anticristo, de los que no son hijos de Dios y se van a rebelar contra Dios y van a parecer que tuvieron éxito, pero es cuando viene el Señor Jesucristo. Ahora, mire, si nosotros vemos esta situación, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje para nuestra vida diaria? Número 1, tengamos cuidado con la soberbia. Mucho cuidado con la soberbia. Hay mucha gente que trabaja demasiado, invierte su vida para tener un nombre. No es algo que le da la vida, sino que vive para hacerse de un nombre. Y quieren ser famosos, hacen cosas para que todo el mundo ponga su mirada en ellos, quieren ser el número 1. Y entonces toda su estrategia está basada en sí mismos. Mucho cuidado con la soberbia, especialmente los que conocemos al Señor, especialmente los que sabemos que la gloria y la honra siempre es para Dios. Cuando nosotros como humanos buscamos la fama, estamos retando a Dios también. Les decía, especialmente los cristianos, los hijos de Dios, porque nosotros sabemos que vivimos para Dios y todas las cosas que hacemos son para la honra y gloria de Dios. Aquí los que construyeron la Torre de Babel decidieron que Dios no debería de tener la gloria y decidieron que ellos deberían de tener la gloria. ¿Sabe? Al final ellos terminaron confundidos. La torre que construyeron fue para no confundirse, para no esparcirse. Y al final terminaron confundidos y esparcidos. Entonces, tengamos mucho cuidado de cómo Dios opera en nosotros cuando nosotros somos soberbios. Dice la Escritura que cuando nosotros echamos mano de la soberbia, el Señor se va a encargar de humillarnos. El soberbio siempre va a ser humillado en cualquier etapa de su vida. Cuando menos lo espera, va a ser humillado. Pero también podemos ver la mano de Dios en su misericordia y en su amor. ¿Por qué? Porque esta confusión que Él tuvo, que los humanos tuvieron, fue por su bien. Fue para que el castigo no fuera mayor. Entonces, si nosotros llegamos a ser disciplinados por parte de Dios por sentirnos soberbios, por sentir la necesidad de ser famosos, de que nos aplaudan como humanos, entonces cuando viene la disciplina de Dios, si tenemos conciencia de que ha venido de Dios, nos va a servir para bien. Nos va a servir para bien. Entonces podemos ver que en lugar de que Dios los haya destruido y fulminado, porque Él pudo hacerlo, simplemente cae fuego del cielo y acaba con todos ellos. Usó de su gracia, de su misericordia, y lo único que hizo fue confundirlos para que se volvieran a Él. Al final Babilonia no entendió pero precisamente de ahí, de donde la situación se había dado tan confusa y tan dura, de ahí va a sacar Dios la esperanza para el mundo.
a una familia que se va a convertir en la esperanza, que es la que vamos a ver en la siguiente parte. Pero antes de que terminemos con esta parte de Babel, ¿sabe? Esta es la parte triste de Babel. Esta es la parte triste de la humanidad. El hombre quiso construir una torre para llegar al cielo, retar a Dios. Dios lo confundió. Los hombres se esparcieron y no hubo planes. Pero si nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar la contraparte de Babel en Hechos capítulo 2. Porque el día de Pentecostés había gente de muchas naciones, judíos y prosélitos, y gente que había venido a adorar a Dios, aunque muchos de ellos no eran judíos, pero estaban ahí para adorar a Dios. Ya lo reconocían como Señor. Y entonces el Señor hizo lo contrario. Aunque todos hablaban de diferentes idiomas, el fuego del Espíritu Santo cayó sobre toda esta comunidad que estaba ahí orando, unida, y comenzaron a hablar en otras lenguas desconocidas para ellos aparentemente, pero toda la gente que estaba ahí pudo escuchar el evangelio en su propio idioma. Entonces el Señor unificó en ese momento, por poder del Espíritu Santo, el idioma para que todos pudieran comprender el mensaje de salvación, y ahora se esparciera por todo el mundo, pero ahora con el mensaje de salvación. Aquí, en lugar de tener un momento de Babel, de confusión, se tuvo un momento de buenas nuevas. Y entonces es la contraparte. Ahora nosotros pertenecemos a este grupo. No pertenecemos al grupo de Babel donde hay confusión. Ahora nosotros pertenecemos al grupo de Pentecostés, donde hay buenas nuevas, donde está la predicación de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo es el que nos guía, donde el Espíritu Santo es el que nos lleva de la mano, donde el Espíritu Santo en su momento, si es necesario usar ese don para predicar el evangelio, lo va a usar. Y de esa manera ha llegado el evangelio a tantas naciones, a tantos lugares. Así que cuando nosotros vemos este pasaje, podemos ver no solamente la caída de Babilonia, no solamente la caída de Babel, sino podemos ver el futuro, la misericordia y la gracia de Dios. En Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo y la salvación dada a la humanidad. Aquí la esparción de la gente para confusión, y en Hechos 2 la esparción de la gente para bendición, para llevar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos empezar a vivir sujetos al Espíritu Santo, porque una vez que nosotros estamos sujetos al Espíritu Santo, entonces vamos a ser portadores de buenas nuevas, del evangelio, de la buena noticia, como es su traducción original. Evangelio se traduce al español buena noticia. Entonces, hermanos, humildad, sometimiento a Dios, respeto a lo que el Señor ha establecido, y ahora nosotros contamos con un nuevo mensaje, el mensaje de la salvación. Amén. Pero sigue hablando de esperanza este pasaje, el capítulo 11. Mire, ahora nos describen la línea de Sem, los familiares de Sem. ¿Se acuerda? Cuando tocamos la línea de Sem, hablábamos que los familiares de Sem empezaron a buscar a Dios, le empezaron a rendir culto, y vamos a tener esta línea hasta donde llega Noé. Y Noé es usado por Dios para la salvación de estas familias. Dios hace un pacto con él, con un arco que le muestra en el cielo, que conocemos nosotros como el arco iris, y entonces llegamos hasta este punto. Ahora el escritor nos enseña nuevamente para recordarnos de dónde viene Noé y de dónde va a salir la familia que Dios quiere para bendición de todas las naciones. Bien, dice, este es el relato de la familia de Sem.
Verso 10. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Salá. Después del nacimiento de Salá, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Salá tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. ¿Se acuerda de Eber? De ahí vienen los hebreos. Después del nacimiento de Eber, Salá vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Va bajando la edad de 500 a 400, de 400 a 200, ¿sí? Y cuando Reu tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Ya llegamos a los 100 nada más, ¿verdad? Arribita de los 100. Dice, después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí es donde nosotros vamos a ver cuál es el propósito de nombrar las generaciones. Porque el escritor, el Espíritu Santo, quiere que nosotros veamos la línea genealógica de Abraham, que va a ser nuestro personaje. Y quiere que nosotros nos demos cuenta de cómo el Señor obra y todo tiene un propósito siempre. Así que cuando nosotros vemos las genealogías, tenemos que ver el propósito de la genealogía y hasta dónde nos lleva. Y entonces dice, después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces tenemos 3 hermanos, ¿verdad? Abraham, Nacor y Harán. La familia de Taré es el papá. Taré tiene estos 3 hijos. Dice, este es el relato de la familia de Taré y se quiere detener con él porque es un personaje muy importante en nuestra línea. Dice, Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram
y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Esta historia es muy importante para terminar el capítulo por lo siguiente. En primera, las genealogías son perfectas hasta Taré. Y entonces vamos a ver que Taré tiene un llamado especial. Tenemos que recordar que ellos están viviendo en esta zona de Ur, de los caldeos, de esta zona de Babilonia, este lugar donde se construyó la Torre de Babel, y entonces ellos empezaron a ser politeístas. Seguramente se sintieron defraudados del Dios al que le habían brindado la torre, y entonces ellos empezaron a adorar a diferentes cosas, a dioses que ellos se construyeron, que ellos decidieron que fueran sus dioses. Pero Taré, o la línea de Taré, siguió buscando a Dios, y al parecer, según los historiadores, en este tiempo en que Taré salió de esta zona de Ur, había un avivamiento por gente que andaba buscando al Dios verdadero. Y seguramente Abraham pertenecía a este grupo, Taré pertenecía a este grupo, y entonces ellos estaban buscando esa relación con el Dios verdadero. Y no nos dice la historia si Taré tuvo un encuentro especial con Dios, pero sí podemos hacer una conclusión teológica de que Taré tomó a su familia, la llevó rumbo a Canaán, pero al final no terminó su viaje. Se quedó en Harán, y en Harán encontró un problema y encontró una bendición. La primera es, el problema es que murió su hijo ahí. La segunda es que era un lugar próspero. Harán era un centro comercial increíble, un punto comercial para todos los viajeros. Y entonces él se quedó ahí y seguramente fue muy próspero. Y ahí murió. Pero también, al detenerse él, Dios se siguió revelando, y aunque el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos nos dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, también este es un modismo judío para decir que posiblemente Abraham, estando en los lomos de su padre, fue llamado, al grado que Taré se movió a Canaán, él sí sabiendo a dónde iba, pero decidió quedarse en Harán. Entonces Dios llamó a Abraham, y Abraham fue quien llegó hasta Canaán. Y recordando un poquito la repartición de la tierra, o la esparción de la gente de la tierra, Dios había prometido que Canaán iba a ser esclavo de sus hermanos, o iba a ser sirviente de sus hermanos. Y entonces aquí Dios está mandando a Abraham a esta tierra para que se cumpla esta profecía. Y entonces esto lo vamos a ver en el capítulo que viene. Pero hasta aquí nosotros podemos ver que Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvo en Harán. Y entonces allí murió. ¿Qué podemos nosotros aprender de este otro pasaje? Primero, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros tenemos un corazón sincero para nuestro Creador, para, en este caso, ya nosotros con Jesucristo revelado, siendo nosotros depósito del Espíritu Santo, tenemos una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estaba yo leyendo algunas genealogías,
acerca de grandes cristianos que llegaron a América, en Estados Unidos. Y muchos de los que fueron presidentes de los Estados Unidos en un principio, la gran mayoría venían de familias cristianas de abolengo, que habían buscado a Dios. Y ellos fueron los que en un principio gobernaron la nueva nación de los Estados Unidos. Y estaban viendo las genealogías de estos hombres que hicieron tanto mal también a los Estados Unidos. Y la gran mayoría de los que hicieron mal no venían de descendencia cristiana de verdad, simplemente de religiosidad. Y cuando nosotros vemos estas líneas, sí es cierto que muchos que han nacido en hogares cristianos, llega el momento en que se alejan, pero está la promesa de Dios y llega el momento en que ellos se vuelven al Señor. Aquí en México hay familias de descendientes de los primeros cristianos que hubo en Monterrey, los primeros cristianos que hubo en Guadalajara, los primeros cristianos que hubo en la Ciudad de México, en Durango, aquí en Colotlán, Jalisco, una de las congregaciones más antiguas de aquí de Jalisco, aunque en una zona muy difícil, pero más de 100 años una congregación en un pueblo pequeño. Y así podemos ver nosotros cómo las familias han sido bendecidas por la promesa del Padre. Así que cuando nosotros vemos esto, vamos a poder tener la esperanza de que si nosotros somos fieles y verdaderos cristianos, el Señor tiene la promesa para nuestras generaciones. Amén. Josué dijo: yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, cuando leemos la genealogía, nos vamos a dar cuenta que Dios mantiene firme su promesa de que en esta familia iba a haber bendición. Amén. Segundo, es un poquito negativo, por decirlo así. Tal vez nosotros no estuviéramos diciendo ahorita nuestro padre Abraham y a lo mejor estuviéramos diciendo nuestro padre Taré. Porque si Dios llamó a Taré y a su familia para que vinieran a Canaán, Taré decidió quedarse en Harán y sufrió la pérdida de su hijo Harán. Él ya no decidió moverse, él decidió quedarse. Sin embargo, Dios siguió haciendo el llamado y Dios llamó a Abraham. De hecho, en la costumbre judía, como decía en Hebreos, está citado que Dios llamó de Ur de los Caldeos a Abraham. En los lomos de Taré ya estaba el plan de Dios con Abraham. Y entonces Abraham, sin saber a dónde va, obedece al Señor. Y la lección que nosotros aprendemos aquí es que Dios te ha dotado a ti y a mí de dones, de talentos y de habilidades. Y que Él tiene un propósito para ti. Y que Él va a hacer de ti un instrumento para la gloria de Él, no para tu gloria, para la gloria de Él. Y entonces, cuando tú, a la hora de leer la palabra de Dios, tu Biblia, la palabra de Dios, cuando oras, cuando Dios te revela a través de su palabra, de la oración, de las predicaciones, de la comunión con los hermanos, lo primero que te hace ver son los dones que tienes. Si tienes un corazón de servicio, vas a encontrar los dones que tiene para ti. Esos dones siempre van a ir alineados con tus talentos, con tus habilidades. Y entonces Dios te va a mostrar dónde quiere que sirvas. Pero si tú decides no hacerlo,
y te quedas en Harán sentado, Dios va a proveer de alguien más para que lo haga. Y tú simplemente te vas a quedar viendo cómo los demás son usados por Dios para su gloria. Y tú que tuviste la oportunidad, simplemente te sentaste en Harán y esperaste morir. ¿Sabes? Dios tiene un propósito. Yo veo cómo Dios usa a tanta gente. En esta iglesia hay tanta gente que trabaja, que sirve, que no recibe ni un solo peso ni de sueldo, ni de ofrenda, ni de nada, y sirve al Señor. A los que nos ha tocado recibir sueldo a veces hasta nos sentimos raros, pero sabemos que todo esto es lo que Dios ha hecho, y aquellos que sirven y que son ejemplo para sus familias, la mejor retribución que ellos pueden ver es cómo sus hijos también tienen pasión por Dios y les sirven, y que tienen un corazón genuino para Él. Podemos ver también que esas personas que sirven al Señor son más felices porque están bajo el propósito de Dios. Pero también podemos ver a aquellos que decidieron sentarse y no poner al servicio del Señor sus talentos, sus dones y sus habilidades. Estas personas son más tristes. Las vemos agüitadas, inseguras. A veces tienen sus talentos, sus habilidades, pero no quieren servir al Señor porque les va a exigir santidad, porque les va a exigir tal vez que dejen ciertas cositas que hacen por ahí, y aman más las cositas que hacen por ahí que al mismo Dios. Y pues cuando se aman más otras cosas, también se pone en juego si en realidad somos cristianos o no, o solamente somos religiosos. Porque el Espíritu Santo nos constriñe, dice la palabra, nos empuja, nos hace sentirnos tristes porque no servimos a Dios. Y entonces este relato nos dice que tenemos dos opciones: sentarnos en Harán como Taré y esperar a que Dios llame a otros, o ponerme en las manos del Señor para que me use. Una experiencia personal: cuando yo empecé a pastorear esta iglesia, pues yo era un neófito, realmente. Dice que no un neófito, y yo era un neófito porque acababa de cumplir un año de cristiano. Pero yo estoy seguro, y en aquel tiempo con mi juventud estaba seguro de que Dios me había llamado, y yo no quería desobedecerlo. Hablé con mi familia de esto, y tuve el apoyo de todos, pero aún así yo decía: Señor, ¿en realidad tú quieres este neófito? Y entonces puso en mi corazón el deseo de irme a estudiar al seminario, y me puse en contacto con el seminario. Inmediatamente me dijeron: sí, vente, aquí te recibimos. Y al mes de que yo estaba ya en el seminario estudiando, llegué en uno de mis regresos a Vallarta, que eran cada 8 días, cada viernes en la noche llegaba yo aquí y trabajaba sábado y domingo, y el domingo o el lunes iba de regreso otra vez a estudiar. Y así fue durante todo el tiempo que estudié el seminario. Una pareja entró a mi oficina de aquí, de la iglesia, de algunos años que estaban aquí, servidores muy fieles. Me pidieron hablar conmigo y se sentaron ahí en la oficina conmigo y me dijeron: a ver, mi hermano Jorge, queremos hacerle una pregunta. Le dije: dígame, ¿ama usted al Señor? Le dije: sí, amo al Señor. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Ok, pues si usted ama al Señor y está seguro de que lo ama, renuncia a esta iglesia. Y le dije: ¿por qué? Porque le va a hacer daño, hermano. Le va a hacer mucho daño a esta iglesia. Usted es un neófito. Y le dije: sí, hermanos, sí soy un neófito. De eso no cabe duda.
pero ¿qué voy a hacer con este llamado que Dios me hizo? Entonces les dije, denme una oportunidad. Les dije, denme una oportunidad. Yo los respeto porque cuando yo llegué ustedes son líderes de aquí, de esta iglesia. Denme la oportunidad de servir por lo menos 6 meses en lo que ustedes encuentran un pastor. Busquen un pastor. Y en el momento que ustedes tengan un pastor, yo me voy. Y sí, estuvieron llamando varios hermanos que vinieran para ser los pastores. Y entonces me nombraron como pastor interino, mientras llegaba otro. Ya pasaron casi 28 años y no han encontrado todavía uno. Pero había una seguridad del llamado, y hay una seguridad del llamado que Dios me hizo en aquel tiempo. Y muchas veces estuve a punto de buscar a Harán y sentarme para cuidar de mí y no de la iglesia. Muchas ocasiones, muchas pruebas, muchos conflictos, muchos dolores. Pero algo me decía, tienes que llegar a Canaán, no te puedes quedar en Harán. Y como dijo el apóstol Pablo, no pienso todavía haberlo alcanzado. Creo que quedan años donde va a ser probado todavía mi carácter, mi testimonio, mi vida, porque nadie puede decir que corrió bien hasta que no se encuentra con la muerte y su testimonio es el que queda ahí. O cuando ya es uno ancianito, puede uno decir, mira, este ya está en su casita, ya no se puede mover, fue de buen testimonio. Nadie está exento de un mal testimonio en una parte de su vida. Pero gloria a Dios, porque el Señor sostiene al que llama siempre. Amén. Así que si Dios le ha llamado a ser ujier, hágalo con gozo, con alegría, no se quede en Harán. Si Dios le ha llamado a ayudar a barrer el templo, hágalo con gozo y con alegría, porque son trabajos de honra. Si Dios le ha llamado en algún ministerio, cualquiera que sea, hágalo con gozo, porque no lo hace para exhibirse usted. Siempre se debe de hacer para la gloria de Dios. Y en el camino va a haber muchos problemas, seguramente los habrá, pero al final podemos llegar hasta aquel lugar donde podamos decir, Señor, hasta aquí nos ayudaste. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Pues ese es el mensaje de este capítulo 11 para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en este tiempo de pandemia y que podamos ser bendición para otros, podamos ser usados para la gloria de Dios. ¿Sabe? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y por todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor, estamos en tus manos, te rogamos que siempre nos alientes a seguir adelante, que no claudiquemos y que veamos que tu gracia, que tu misericordia nos persiguen a donde quiera que vayamos. Si hemos cometido algún error, alguna falta, hay que volvernos a ti, pedirte perdón y seguir adelante. Que no nos quedemos ni por un sufrimiento, ni por un dolor, ni por un mal testimonio, ni por nada en Harán. Que sigamos caminando hasta llegar a Canaán. Padre, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues gracias a Dios, gracias que hemos podido tener este servicio. Les recuerdo que también lo puede ver en YouTube. Ahí también puede ver el servicio de esta noche. Y también el domingo vamos a tener servicio aquí en Pit Vallarta, en el centro, a las 9 de la mañana, a las 11:30,
de jóvenes a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Entonces vamos a estar haciendo ya nuestros servicios. Le pedimos que nos avise a qué culto va a venir, por favor. Les recomiendo el de las 9 de la mañana, que vengan tempranito, que Dios nos bendiga amaneciendo. Así que si usted puede venir a las 9 de la mañana, aquí lo espero. Avíseme que va a venir a las 9, ya sea en la página, en mi Face o en mi WhatsApp, me puede avisar a qué culto va a venir. También le recuerdo que los niños chiquitos menores de 12 años se van a quedar en casa todavía. Si usted nada más tiene un hijo y ese hijo es menor de 12 años, o una niñita que es menor de 12 años, y usted sabe que se está quietecito y que no anda para allá y para acá, entonces se puede venir y traerlo, ¿sí? Ya cuando son 2 o 3 ya hacen complot, y luego no los podemos detener. Entonces, si usted ya tiene un preadolescente de 11, 12, tráigaselos y va a estar con usted, que no ande para allá y para acá, ¿ok? Y pues no se olvide de su cubrebocas. Aquí tenemos un tapete para desinfectar, tenemos gel también, y si viene la pareja se puede sentar juntita, pero la distancia con la hermana, el hermano que sigue, guardar nuestra sana distancia aquí adentro, ¿sí? Entonces pues creo que son todos los anuncios. Sigamos orando por todos los hermanos que están enfermos, por aquellos que conocemos que han perdido a un familiar. Sigamos orando para que los que no están enfermos no se enfermen, ¿verdad? Y oremos para que si nos enfermamos, Dios nos dé fortaleza y que no nos paniquemos. Son más los que se sanan que los que se van. Así que no se panique, ¿eh? Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos mañana en la mañana oración a las 8, a las 7 de la mañana con Vero en su Face, el Face personal de Vero. El mío está en el Pit Vallarta a las 8 de la mañana, un devocional donde oramos los unos por los otros, y pues es de martes a viernes. También si usted quiere hacer una ofrenda, una donación a nuestra iglesia, al final nuestro hermano Emanuel nos va a poner la cuenta. Si usted quiere traer su ofrenda acá, el domingo puede ya depositarla. Vamos a tener un tiempo de ofertorio. Muy bien, pues gracias Emanuel, gracias Miguel, John Lennon, gracias por tu trabajo para el Señor. Melissa, Gerard, ay, se me olvidó su nombre, hermano, Rosario y Yoyita, gracias a Dios. Y Gema, que también le echó allá los números, está echándole allá atrás, ¿verdad? Gracias a Dios por Gema también. Pues mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.